Es un gusto saludar a todos ustedes otra vez, amables televidentes, radio oyentes e internautas, en este día, miércoles 26 de agosto. Siéntanse bienvenidos a este estudio, donde por la gracia del Señor estamos cada día profundizando más ese tema de la angustia de Jacob. Este sábado estaré predicando aquí en Dallas, porque pues ya estuve el sábado pasado en San Antonio, así que hoy me toca predicar aquí en Dallas, Texas. Están invitados desde ya a que vengan a adorar a Dios con nosotros. Voy a estudiar la lección de hoy con mi hija menor, Evelyn. Bueno, ya ahora ya no es enamorado, es Evelyn Grado, porque recién la casé. Así que, Evelyn, bienvenida. Gracias, estoy muy feliz de poder estar aquí y tener la oportunidad de estudiar la lección, y espero que todos los televidentes y todos los que nos están escuchando en este momento puedan ser bendecidos en este día. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos, orando. ¿Quieres orar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Amén. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda tocar en este día y que todo lo que aprendamos lo podamos aplicar en nuestras vidas. Amén. Bendice a todos los que nos están viendo y siempre quédate con nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a mirar el papel que va a jugar la fe cuando llegue ese tiempo de angustia, que como he dicho ya no es el tiempo de angustia previo, es el gran tiempo de angustia, conocido también como el tiempo de angustia de Jacob, y que será después cuando se cierre completamente el tiempo de gracia, cuando se finalice también el juicio investigador. Allí dará inicio esa gran angustia terrible que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar, y la fe va a ser allí clave, hermanos, para poder uno superar toda esa prueba. Así que enfocando nuestra fe es el título de la lección. Pero antes de hablar del papel que va a jugar la fe, me gustaría ver cómo se compara el tiempo de angustia de Jacob con el tiempo del fin. ¿Con qué se compara, Evelyn? Bueno, pues vamos a Jeremías 37 para ver qué es lo que nos dice la Biblia. Jeremías 37 dice: «Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Si nosotros vemos en la primera parte de este versículo, el profeta Jeremías dice: «Ah, cuán grande es aquel día». Signo de admiración. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Cómo se compara el tiempo de angustia de Jacob con el tiempo del fin? En el sentido de que es un día grande, terrible, y no hay otro como él. Es decir, la angustia será profunda. ¿Y por qué será así? ¿Por qué no hay otro en la historia, otro día, otro tiempo que lo haya superado? Porque Apocalipsis 13, 11 al 17 nos dice lo que va a estar involucrado en ese gran tiempo de angustia. ¿Qué nos dice? Vamos a Apocalipsis 13, 11 al 17. 13 del 11 al 17 dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia,
Engaña a los habitantes de la tierra y les manda que haga una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entre los varios elementos que se mencionan aquí y que sin duda van a traer crisis en el pueblo remanente, está el hecho de que la imagen de la bestia, ella hace que maten a todo el que no la adore. ¿Que no adore a quién? A la bestia primera. Bueno, hermanos, para no aquí andar con tanta vuelta y no hay tiempo para dar tanta prueba, la primera bestia es el papado y la segunda bestia es los Estados Unidos de América. La imagen de la bestia es la unión de las iglesias evangélicas con el Estado, que ordenan a la gente que adoren al papado. Y si no lo adoran, entonces se enfrentan a un decreto de muerte. Buscan hacer una presión sobre la gente que adore a la bestia, guardando su día, aceptando su símbolo de autoridad que es el domingo. Buscan que lo hagan de una manera que es un requisito para poder comprar y vender. Aquel que no acepte que el domingo es el día de reposo y por ende no adora al papado de esa manera, sino que más bien se sigue deleitando en el santo sábado porque ese es el día de reposo, a ese le van a poner la presión económica de que no podrá comprar ni vender. Y esto es un elemento que va a traer angustia. Sin embargo, lo que hace que esta situación se compare a la angustia de Jacob es el hecho de que aquí hay una amenaza de muerte. Porque de la misma manera como Jacob pendía sobre él una amenaza de muerte por parte de Esaú, y esto le angustiaba, de la misma manera en el tiempo del fin va a pender una amenaza de muerte sobre el pueblo remanente, y esto traerá angustia. Así que en ese sentido, pues se comparan ambos tiempos de angustia, el literal de Jacob como el espiritual del pueblo remanente de Dios, el que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Evelyn, ¿cómo el espíritu de profecía nos amplía esta comparación en Patriarcas y Profetas, página 199? Bueno, dice, cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libere de los enemigos que los rodean. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamado el derecho de destruirlo por su pecado. Había incitado contra él a Esaú, y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad, para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Y así, mis hermanos, esto que dice la sierva del Señor, efectivamente va a suceder. Así dice, como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también estará el pueblo de Dios en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo.
Y ya nosotros vemos que eso será cuando se imponga la marca de la bestia, que no es otra cosa que la aceptación de que el domingo es el día de reposo y que se obedezca por decreto legislativo. Al que no haga caso, al que no se quiera someter, al que no quiera respetar esa ley de los hombres, se le va a incitar, inclusive a la gente, que le dé muerte, y habrá un tiempo de angustia terrible. Aquí dice que igual como Esaú incitaba a la muerte a su hermano en su corazón con lo que sentía de deseos de venganza, así dice también Satanás va a incitar, en este caso a los instrumentos que tendrá a su disposición, como es el papado y la imagen de la bestia, que es la unión de el poder civil con la iglesia evangélica. Así, mis hermanos, se va a repetir, y como el diablo buscaba, dice, destruir la confianza en Dios en Jacob por el hecho de que la amenaza de muerte estaba allí por parte de Saúl, de la misma manera, dice, va a incitar a que nosotros también la confianza en Dios no la tengamos, porque el miedo va a buscar él de que esté sobre nosotros. Es por eso que la lección se llama enfocándonos o enfocando nuestra fe, porque la fe es la que va a ser probada aquí. Cuando Jacob luchaba, o cuando Jacob estaba a punto de juntarse con Esaú, de encontrarse con él, lo que estuvo a prueba fue la fe. Y de la misma manera lo que va a estar a prueba en el tiempo del fin para con nosotros es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. La confianza en Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder aferrarnos de la promesa del Señor y creer en Él cuando sabemos que ya se emitió el decreto de que nos deben perseguir o que nos deben dar muerte porque no nos sometemos a la ley dominical? Ah, mis hermanos, cuán importante va a ser ahí la fe. Bueno, aquí hemos visto, Evelyn, de que Satanás buscaba de que Jacob se mirara pues acusado delante de los ángeles. Pues dice que lo acusaba y reclamaba el derecho que tenía de destruirlo por su pecado, y había incitado a Esaú para que viniera en contra de él y le diera muerte. Así también en el tiempo del fin Satanás, dice, se va a burlar de nosotros por nuestros pecados. Dice, mientras Satanás se mofa de nosotros por nuestros pecados, ¿qué debemos recordar? Porque en el tiempo del fin, Evelyn, nosotros vamos igualmente a tener que valernos de la fe, porque el diablo va a buscar que nosotros sintamos lo mismo que Esaú. ¿Habrán sido mis pecados perdonados? Lo que yo hice fue tan malo que verdaderamente yo ya podré estar limpio de eso. Jacob lo atormentaban esos pensamientos. Y Satanás se gozaba viéndolo así. Pero vamos a ver si Satanás otra vez se va a mofar de los hijos de Dios en ese tiempo de angustia, y cómo los hijos de Dios desde ya debemos estar recordando algo para que en ese tiempo lo volvamos a recordar. Sí. Y no se mofe, o por lo menos no dejarnos ganar la moral por él. A ver, ¿qué debemos recordar? Bueno, pues vamos a Isaías 1:18. Okay. Isaías 1:18 dice: Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nosotros miramos que Dios, al que viene a Él luego a ponerse a cuentas, Él prácticamente le perdona sus pecados, porque dice que si son como la grana, Él entonces se los hace blancos, dice. Y si fueren rojos, se los hace blancos como la nieve, y si fueren rojos los pecados como el carmesí,
se los hace blancos como la lana. Sí. Esto ocurre cuando nosotros venimos al Señor arrepentidos, confesamos nuestros pecados, el Señor hace esto. Y esto tenemos nosotros que recordarlo cuando en el momento de angustia, cuando en el gran tiempo de angustia Satanás nos ataque como atacó a Jacob, metiéndonos la duda, haciéndonos sentir como que no somos dignos, que a saber si realmente Dios nos habrá perdonado. Nos tenemos que acordar de esto, de que Dios antes dijo, si ustedes vienen a mí, se ponen a cuentas, y si vienen luego, yo voy a hacer esto y esto. Les voy a emblanquecer esos pecados rojos que tienen, esos colores que tienen, que son colores del pecado. Yo voy a cambiar eso y se los voy a poner blancos como la nieve. Bueno, entonces recordemos, nos dice, recordemos cuando ese momento llegue, que el Señor había prometido hacer esto y por lo tanto ya estamos perdonados, hay que creerlo, hay que confiar y que no nos mortifique Satanás. Sí. Pero mira lo que dice Isaías 26, 3 y 4. Okay. Isaías 26, 3 y 4 dice: Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos. Hermanos, estos textos tenemos que guardarlos en nuestro corazón, tenerlos en la memoria, y cuando llegue ese momento, vuelvo a repetir, de acoso por parte del enemigo, de que no te lo mereces, no eres digno, a lo mejor el Señor no te ha perdonado, has sido demasiado malo, acordarnos de que debemos confiar en aquellas palabras que Dios nos dijo: cuando vengan a mí luego, yo les voy a hacer blancos todos sus pecados, yo se los voy a hacer limpios, yo voy a limpiarle de todas esas manchas por la sangre de Jesucristo, por supuesto. Entonces va a ser importante, hermanos, confiar en esas palabras, y por eso dice: confiad en Jehová perpetuamente, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que la confianza, hermanos, la fe va a jugar un papel importante y tenemos que enfocarla en el Señor desde ya y también cuando llegue esa gran angustia. Sí. Como el espíritu de profecía todavía nos va a ampliar más la experiencia de Jacob y la comparación con nosotros. Bueno, pues dice: Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aferrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Todo esto está en Patriarcas y Profetas, de la página 199 a la 200. Sí. ¿Qué te impresiona de esto? Pues yo creo que sí, en ese tiempo va a ser bien difícil, porque nuestra fe va a ser probada. Pero por eso es que es bien importante estudiar la Biblia ahora y aferrarnos de la mano de Dios, porque si nosotros no hacemos eso, entonces en ese momento nos vamos a sentir así como se sintió Jacob, nos vamos a sentir desesperados, nos vamos a sentir como que todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida no puede ser perdonado por Dios. Pero en ese momento es importante saber de que ese es Satanás tratando de jugar en nuestras mentes, y tenemos que recordarnos de los pasajes en la Biblia que hemos estudiado, que Dios
si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él, Él nos va a perdonar, y Él nos quiere ver salvados, Él quiere perdonar nuestros pecados. Y por eso es que es importante leer la Biblia, estudiar, Claro. y aferrarnos mucho de Dios, porque Él es el único que nos puede dar la fortaleza en este momento de seguir adelante y no caer en pecado. Amén. Así es. De esta manera, hermanos, llegamos al final de la lección, prácticamente presentándonos el hecho, como dice aquí mi hija, de que la fe va a ser probada como nunca. Pero si la tenemos enfocada en el Señor, desde ahora hasta cuando llegue ese día, hermanos, el enemigo no nos va a ganar. Interesante que dice que cuando Jacob en su angustia se agarró del ángel, que era Cristo, y le suplicó con lágrimas, dice, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar, porque había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Así, mis hermanos, nosotros también, cuando llegue esa prueba, nos aferramos del Señor, como debemos aferrarnos desde hoy. Y también no nos vayamos a dejar desviar mentalmente por las sugerencias del enemigo, sino que allí, apoyados en el brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo, allí, hermanos, nosotros encontremos misericordia. Hay que enfocar la fe en el Señor desde ya. ¿Y cómo se enfoca la fe en el Señor? Apartando tiempo para pasar a solas con Él, en oración, en estudio de la Biblia. Si todos los días hacemos eso, nuestra fe se enfoca y se enfoca y se enfoca cada día en Él. Y cuando venga esta grande angustia, cuando aparezca esta ley dominical, cuando aparezca este decreto de muerte, hermanos, nuestra fe estará tan enfocada en el Señor que nos ayudará a mantenernos fieles. ¿No creen que es un buen momento hoy para orar porque el Señor nos aumente la fe, porque el Señor fortalezca nuestra fe, pero que también nosotros la enfoquemos en Él, estudiando y orando la Biblia? Vamos a orar para esto, vamos a arrodillarnos y a pedírselo al Señor. Padre nuestro, este día la lección nos ha presentado el elemento de la fe como algo indispensable para soportar el tiempo de angustia de Jacob que vendrá en el futuro. Porque, Señor, así fue con él, con ese patriarca. La fe le fue probada hasta lo sumo. El enemigo buscó que desconfiara de ti. El enemigo le hizo sentir en la mente que no era digno, que a lo mejor no había confesado su pecado o no había sido perdonado. Pero Padre, desde ya nos está diciendo la lección que para entonces nos acordemos de las promesas del perdón, de la limpieza del pecado que tú ofreces a todos aquellos que se arrepienten y vienen a ti. Así que, Señor, ayúdanos para que nuestra fe no vaya a decaer, pero que también nosotros cooperemos contigo para que ella sea fortalecida. Y orando y estudiando tu palabra, nosotros deseamos, Señor, que no solo se fortalezca, sino que se aumente cada día más. Oh Padre, te rogamos que permanezcamos firmes en la fe, la confianza en ti nunca la perdamos, y aunque seamos acosados por el enemigo para dudar, que la fe, Señor, en ti sea la que nos sostenga. Te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.